Ya. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gilson Fabián Martínez Borda, estudiante de cuarto semestre de Psicología de la Universidad Abierta de Distancia UNAL para la materia Observación y Entrevista. Tengo una invitada muy especial que es la protagonista de que todas estas actividades se hayan podido realizar y es la señora Gladys Guerrero, con 30 años de experiencia siendo madre comunitaria. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Cecilia Guerrero, llevo trabajando en la experiencia de madre comunitaria 30 años. El objetivo de esta entrevista se realiza con el fin de evidenciar las falencias que tienen estos hogares de bienestar familiar. Esto se dividió en dos campos. Un campo fue de observación y este campo de entrevista. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Señora Gladys, entonces la primera pregunta que desearíamos saber es, ¿hace cuánto usted tiene este hogar de bienestar familiar y de dónde surgió esta idea? Hace 30 años que yo tengo el hogar de bienestar aquí en el barrio Nazaret. Esta idea surgió de bienestar familiar, porque él vino y seleccionó unas personas que sirvieron de madres comunitarias. Y entonces pues yo vi la necesidad que este barrio necesitaba un hogar de bienestar. Yo llevo 30 años trabajando con el hogar. ¿Su merced se había postulado para que en su casa existiera uno o ellos vinieron y escogieron la gente? Ellos vinieron y con un perifoneo, ellos vinieron y escogieron la gente y como vieron la necesidad de este barrio, entonces eligieron el hogar mío. Ok. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo ha evolucionado desde el comienzo hasta el día de hoy este proceso? Pues yo sinceramente inicié, yo duré trabajando 6 meses, así como dice prácticamente con las uñas, porque yo no tenía ni comedores ni tenía nada de eso. Yo hice los comedores de los niños con una tablita y unos ladrillos. Y pues ya después Bienestar Familiar ya me trajo los comedores y ya como que fue mejorando un poquito. Y la diferencia que ha tenido desde que empezó hoy en día, el bienestar familiar aporta todos esos recursos que necesita el hogar de bienestar para continuar. Pues sí, cuando iniciamos pues era mejor la alimentación, o sea quedaba más harto, no era con medio nutricionista, porque a nosotros nos traían una caja de fruta de la que estuviera en cosecha, nos daban una caja de panela, pues ya ahorita ha mejorado un poquito, pero entonces le bajaron mucho a la ración del niño, es más poquita. Con respecto, señora Gladys, a los requisitos cuando su merced comenzó con su hogar de bienestar familiar, ¿existían algunos requisitos especiales o era fácil o es más fácil ahora? Cuénteme un poco de eso. No, pues en esa vez era fácil, porque simplemente lo llevaban a uno, le hacían una capacitación y le abrían el hogar. Ahorita es un poco difícil porque las madres comunitarias tienen que tener más estudio, tienen que ser bachilleres. Y un requisito de ahorita es tener casa propia. Cuando yo inicié no exigían que tuviera una casa propia. Y ahorita el requisito es tener casa propia y más estudio. Antes era más fácil, ahorita es con más estudio y más requisitos. O sea, por ejemplo, una persona que lleva viviendo muchos años en un hogar, pero de pronto su deseo es abrir un hogar de bienestar familiar para ayudar a la comunidad, pero no es propietaria del sitio, ¿no le dan el permiso? No le dan, ahorita no le dan el permiso para abrir el hogar. Ok. Señora Gladys, después de 30 años de experiencia, siendo cabeza de estos hogares de bienestar, ¿cuáles son las problemáticas que usted más ha evidenciado después de tantos años de experiencia? Bueno, pues con el Instituto de Bienestar Familiar uno mucha presión. De saneamiento vienen que tiene que tener uno al día el baño, que tiene que la cocina estar enchapada, que tiene que estar el aseo muy bueno, pero bienestar familiar a uno nunca le aporta para arreglar estos hogares. O sea que es tanta la presión y el control de ellos, pero por ejemplo le identifican X problema, por ejemplo el baño, que el baño no cumple y le hacen un requerimiento, pero ellos le aportan para poder solucionar ese problema. No, ellos no le aportan a uno un peso, ellos lo enferman a uno, lo están presionando, pero la madre comunitaria tiene que mirar a ver cómo va a solucionar ese problema.
Ellos dejan un acta de que encontraron esto, Sí, esto. sí, Y me bueno, dejaron ¿cuáles son las medidas a tomar, por ejemplo, con un acta que tiene un poco de controles y de exigencias, pero donde ellos no están colaborando económicamente porque eso vale? ¿De dónde sale ese presupuesto? No, se lo toma uno del bolsillo de la madre comunitaria y uno por la presión y porque no le quiten el trabajo porque uno lo necesita por necesidad, uno tiene que mirar a ver cómo soluciona ese problema. Señora Gladys, pues personalmente yo fui una de las personas que tuvo el placer de conocer desde el primer momento en que este centro se abrió cuando yo era un niño, porque pues yo soy habitante acá del barrio y pues pude ver el cambio que ha tenido esto, porque aquí primero cuando usted abrió este centro era un primer pisito, era en adobe, era algo muy pequeñito. Pues ahora podemos encontrar que es una infraestructura demasiadamente grande de 2 pisos, con sus baldocines hecho en ladrillo. Me nace una pregunta, señora Gladys, y es, para hacer esta edificación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el gobierno nacional aportó para este proyecto, o estos recursos fueron propios? Esos fueron propios, bienestar familiar no me aportó nada. O sea que para sumarse poder continuar y poder mejorar para lo que los niños estuvieran, su merced invirtió sus ahorros. Sí, señor, yo invertí todo para que dejaran la presión de estar, que se iban a cerrar porque que el hogar estaba en malas condiciones, entonces eso fue por medio de mi bienestar, no me ayudó en nada. ¿Y hace cuánto que su merced pasó los niños de esa edificación viejita o antigua a esta nueva? Hace 10 años. 10 años. Ah, ok, muy bien. Señora Gladys, son 30 años de experiencia que estamos hablando. Si estuviera en sus manos, ¿qué aconsejaría o qué opinión daría para los nuevos hogares de bienestar familiar que se desean abrir en otros sitios? ¿Qué pediría para que los niños estuvieran en mejores condiciones? Pues en este momento yo pediría, porque hay hogares que llevan 30 años y muchas madres comunitarias están viviendo en arriendo. Yo le pediría que el gobierno les diera un aporte para que ellos compraran su vivienda propia y que les pusieran a un auxiliar, porque para uno con 13 niños uno tiene que ser profesora, tiene que ser cocinera, tiene que ser enfermera, pues para uno le queda un poco duro, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para dividir el tiempo entre las cosas que hay que hacer? Porque usted también es madre de familia, usted también tiene sus hijos. ¿Cómo reparte ese tiempo para no descuidar a su familia, pero tampoco para descuidar a los niños? Uno, por ejemplo, tiene que levantarse desde las 5 de la mañana para empezar a tener el desayuno a los niños, porque ahora tenemos que darles desayuno. Entonces, desde las 5 de la mañana uno está esperando para las 8 de la mañana recibir los niños. Y el almuerzo de los niños hay que empezar a servírselo antes de las 12 para cuando llegue la familia de uno después de las 12 poderlos atender a ellos. ¿En ningún momento ha tenido problemas, por ejemplo, con su esposo, con su familia, por estar dividiendo, o ellos están de acuerdo con lo que ha hecho por tantos años? Pues un poco, porque siempre uno descuida mucho a su familia, a sus hijos. Eso uno los descuida mucho. Señora Gladys, una pregunta. Por ejemplo, cuando usted ha manifestado o ha encontrado falencias en su hogar familiar, en su hogar de bienestar familiar, porque pues obviamente se encuentran falencias todos los días. Esas falencias o esa problemática que usted ha identificado, me imagino que el ente donde usted va a reportarlas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué actitud tomaban ellos frente a esta problemática, o más bien usted sentía que más bien de pronto temor de que ellos tomaran alguna represalia contra usted como persona o contra su hogar familiar, de bienestar familiar? Pues sí, bienestar de todas maneras uno le daba miedo ir a reportar cualquier cosa porque él siempre tenía represalias contra uno. Pero por ejemplo, que fuera un padre de familia y verá que sí, inmediatamente atacan a la madre comunitaria. Pero así pocas, como le dijera, poco tenía uno de bienestar familiar, poca ayuda, poco apoyo de bienestar familiar en eso. O sea, por ejemplo, su merced evidencia X problemática, iba allá, la reportaba, y en sí las armas o las medidas a tomar de parte del bienestar eran mínimas. Sí, muy mínimas. Pero lo que su merced le entiendo es que, por ejemplo, iba un padre a poner una queja de cualquier cosita y ahí sí se le venía todo el grupo investigativo. Investigarse. Y la amenaza que de pronto le podían cerrar. Sí, que me cerraban, esa era la amenaza, que siempre lo amenazan a uno que le cierren el hogar. Le cierran el hogar.
Señora Gladys, ¿qué le ha dejado esta bonita tarea de ser madre comunitaria desde el ámbito personal y desde el ámbito económico? Pues yo tenía una bonita experiencia porque de todas maneras los niños encuentran un lugar donde ellos van a estar seguros, que van a tener amor, cariño, protección durante el día, que los padres pueden trabajar y sus hijos quedan en buenas manos, que van a estar bien cuidados. Claro. En lo económico, pues gracias a Dios, de ahí yo saqué mis hijos adelante. O sea, este trabajo le ha ayudado mucho para poder darles estudio a sus hijos, Sí. y de ofrecerles también, así como usted quiere un mejor futuro para los hijos de los demás, esto también le ha ayudado Sí, para que para sus hijos... sí. Muy bien. ¿Cuál es su opinión personal acerca del descuido, digámoslo así, en pocas palabras, del abandono que ha tenido el gobierno nacional frente no solamente a los niños, porque en muchos de estos sitios que hemos ido a indagar y a averiguar y a observar, pues muchos de ellos no cumplen? ¿Por qué? Porque los recursos que ingresan son demasiadamente bajos y no cumplen en la alimentación, en la infraestructura. Y también me gustaría saber es su opinión acerca de qué va a hacer de usted el día en que desee pensionarse. Bueno, pues yo inicié en el 86, nosotros no teníamos ningún aporte, yo entré ganando 19.000 pesos, nosotros no teníamos pensión, no teníamos salud, no teníamos nada. Y en este momento me preocupa porque yo ya estoy un poco enferma, me he querido retirar y no sé qué irá a hacer el gobierno conmigo porque yo no alcancé a cotizar. O sea, que yo no alcancé a cotizar para una pensión. Pues eso me preocupa. O sea, su merced pudo recibir los nuevos beneficios que tiene la ley, que es recibir un sueldo mínimo. ¿Desde hace cuánto tiempo está recibiendo eso? Desde el año pasado, pero ya este año pienso trabajar, sea 2 añitos, es lo que yo recibí de la nueva ley. 2 años después de 30 años de haber servido. Sí, señor. Bueno, entonces me viene una preocupación, o sea, su caso. ¿En qué sentido? En que su merced me manifestaba que lleva en poco tiempo desea ya retirarse porque su estado de salud no ha sido el mejor, porque sus hijos ya están grandes, se van y pues ya no tiene ese apoyo que tenía antes. Sí. ¿Qué cree usted que va a pasar con usted ahorita que estos eran sus recursos que tenía y ya no los va a tener? Esta entrada, o sea, si se va a retirar la ley, ¿cómo la va a amparar? ¿Cómo la va a cobijar? Pues todo lo que yo no sé, y estaba un poco triste porque no sé el gobierno quiere hacer conmigo, porque yo no alcancé a cotizar. Me dicen que le dan a uno un bono pensional, pero él ahora no sé si logre yo ese bono pensional o no. Pero según la ley, porque es que yo no la conozco muy bien, ese bono pensional se le da a quién, porque es que debemos tener en cuenta que su merced lleva 30 años sirviendo, y entonces todo ese tiempo, ¿quién le va a responder? Bueno, dicen que como yo no alcancé a cotizar porque fue que el gobierno no nos afilió a pensión recién de que yo inicié con el programa. Entonces nosotros no teníamos esa cotización y ahorita por eso en este momento yo por la edad ya la cumplí todo, pero yo no alcancé a cotizar el tiempo de... Por eso, pero en este caso, ¿de quién sería la culpa si ellos fueron los que no la vincularon? Porque su merced prácticamente siempre ha sido una empleada del gobierno, pero no tiene los mismos derechos, los mismos derechos que tiene un trabajador común y corriente. Pues hace 2 años que dicen que tenemos todos los derechos, pero yo no sé qué irán a hacer conmigo porque yo sinceramente ya estoy un poco cansada y me pienso retirar. Eso es lo que no sé qué irá a pasar conmigo. Su merced no intentó averiguar si estos 30 años se los pueden tener en cuenta como tiempo de cotización para una A pensión. mí me dijeron que me lo tenían en cuenta para un bono pensional. O sea que le pueden tener en cuenta los 2 últimos años. No, o sea que me dan un bono pensional, Mensual. no, cada 2 meses. Escuché yo que daban un bono pensional como de 500.000 pesos. Okay. Y que eso lo investigan a uno a ver cuántas propiedades tiene, si tiene carro, si tiene 2 viviendas, y yo no sé qué mal investigan a uno para darle ese bono pensional. O sea, de una u otra forma estoy sacando una conclusión y es que esto más que todo su merced lo ha hecho es por lo que siente por los niños. Sí. Porque los beneficios a la final no son... O sea, su merced ahorita desea retirarse, pero el gobierno le va a dar la espalda, no va
no le va a importar lo que pase con usted que está entrando ya a una etapa que es la tercera edad. Sí, eso es lo que él no piensa en eso. Ahí estamos esperando a ver qué va a pasar con nosotros. Eso es lo que me pone a pensar a mí que no sé qué irá a ser el futuro mío, porque yo le presté el servicio a la comunidad 30 años. Entonces, Sí, claro, 30 años invirtiendo salud, invirtiendo dinero para mejorar los servicios de los niños. sí, señor. Ok. Señora Gladys, para terminar y no quitarle más tiempo, que sé que su tiempo es muy importante, me gustaría preguntarle qué reflexión o qué historia de vida le dejan todos estos años de trabajar con los niños. Bueno, pues yo me siento muy orgullosa y tranquila porque saqué muchos niños adelante. Saqué muchos niños desnutridos. Ahorita los niños, la primer niños que yo estuve acá, ya son profesores, policías, abogados. Entonces, pues yo me siento muy satisfecha y muy feliz que yo salí con la frente en alto. Soy una persona testigo del trabajo que ha hecho doña Gladys por el hecho de vivir hace 35 años en el barrio Nazaret y ser vecina de doña Gladys. Y me gustaría preguntarle, porque de todos esos niños que yo conocí hace más de 30 años, también puedo encontrármelos hoy en día y veo que son médicos, son ingenieros. ¿Qué sentimiento tienen ellos cuando la ven a su merced por la calle? No, ellos se ponen muy felices y me saludan muy bien. Y yo me siento orgullosa de ver que esos niños estuvieron en mi hogar. Pues señora Gladys, le deseo agradecer por habernos abierto las puertas de su casa para poder hacer este importante proyecto. Y pues permítame de corazón felicitarla por tantos años de dedicación a algo que no es fácil. Trabajar con niños es difícil porque están los papás de intermedio, está la presión de los entes de control, esto no es fácil. Pero su merced lo ha hecho, soy testigo de que lo ha hecho súper bien hace 30 años, entonces la felicito por ese granito de arena que aporta para que esta juventud haya crecido y esté donde esté, y por haberle permitido a los papás poder ir a trabajar dejando a sus hijos en un lugar seguro, en un sitio donde los iban a cuidar. Es muy, muy reconfortante y pues es para mí un placer haber estado acá. Y nuevamente mil gracias por haberme permitido hacer este proyecto, y pues Dios la bendiga en su camino y pues que todo lo que venga sea lo mejor para usted porque se lo merece. Pues agradecemos mucho y agradecemos mucho a todas las personas que hicieron posible este trabajo final y nos veremos en la próxima. Dios los bendiga a todos y buenas tardes. Bueno, para mí también es un placer haberle abierto las puertas para su proyecto, para su estudio, y bienvenido las veces que usted quiera venir a este hogar, tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Entonces damos por culminada esta entrevista para el trabajo de observación y entrevista. Esperamos haya sido del agrado de todos y Dios bendiga a todas las personas que hicieron posible este proyecto. Muy buenas tardes.